Ya estamos de regreso. Vamos a continuar con el eje 4, por lo que les quiero presentar a la moderadora de esta tarde, la doctora Pilar González. Es egresada de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud del Tecnológico de Monterrey, de la generación 25. Cuenta con un máster en Ética para la Construcción Social de la Universidad de Deusto y es doctora en Ciencias Sociales por el Tecnológico de Monterrey, incursionando principalmente en investigación en la rama de sociología médica con metodologías cualitativas. Actualmente, la doctora Pilar González se desempeña como consultora y como profesora de cátedra de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, impartiendo cursos como Sociología, Ciudadanía y Democracia y Bioética Clínica. Enseguida le cedo la palabra a la doctora Pilar González, quien nos va a dar la introducción al eje 4, enfocándonos en el lado humano, y nos va a presentar a los ponentes. Adelante, doctora González. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Realmente es un honor participar en este gran evento y sobre todo en este eje que viene a ser el cierre de un muy fructífero diálogo que se llevó a cabo desde el día de ayer, en donde, pues, si bien ya se han abierto brechas y paradigmas con respecto a las nuevas competencias, a los procesos de transformación y a la innovación, ¿qué sentido tendría si estos no apuntalaran al lado humano? Entonces, me parece que el día de hoy es este broche de oro en donde tendremos la oportunidad a través de nuestros 4 ponentes, que son invitados de lujo, de abrir estas reflexiones sobre las premisas que apuntalan al lado humano. Con mucho gusto les haré la presentación de las semblanzas de nuestros ponentes. Solamente brevemente recordarles que quienes tengan alguna pregunta o comentario pueden hacerlo a través del chat. Asimismo, una vez que presente a los ponentes, voy a tener que hacer la tediosa labor de recordarles cuando quede solo un minuto para que terminen su presentación, para de esta forma dejar tiempo suficiente para entablar este pequeño diálogo al final de las 4 exposiciones. Muy bien, primero que nada, les presento entonces las semblanzas de nuestros 4 ponentes. Tenemos primero a la maestra Leticia Solís, quien es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la ENEO UNAM. Es maestra en Alta Dirección de Empresas por MEDEX del IPADE y tiene la especialidad en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Es miembro del Consejo de Mujeres Ejecutivas y Empresarias AC. Actualmente es la directora de enfermería de TecSalud, el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey. Es nuestra primera invitada y quien va a abrir este panel. Enseguida tenemos también a la doctora Mariana Cordero Díaz, quien es médica cirujana, cuenta con diploma de estudios avanzados y suficiencia investigadora en humanidades, con especialidad en filosofía moral. Pertenece al Comité de Ética del Clúster Monterrey, Ciudad de la Salud. Actualmente se desempeña como profesora de posgrado y es la coordinadora del programa de profesionalismo y bienestar en especialidades médicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. En tercera posición tenemos también al doctor Pablo Ayala, quien es doctor en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia, España. Es editorialista en los periódicos Milenio y Noreste. Actualmente se desempeña como director de Formación Ética y Ciudadana en la Vicepresidencia de Inclusión, Innovación Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Y para cerrar, tenemos la presencia del doctor Michel Martínez, quien es médico cirujano, especialista en medicina interna y en infectología, presidente del Colegio de Infectología de Nuevo León. Actualmente funge como jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de TecSalud en el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey. Como ven, tenemos 4 invitados de lujo que en conjunto representan diversas perspectivas que seguro enriquecerán mucho estas reflexiones. Así es que, sin más por el momento, cedo la palabra a nuestra primera invitada, maestra Leticia Solís. Le escuchamos. Buenos días, buenas tardes a todos. Es un honor participar en este magnífico evento de líderes en salud. Y bueno, pues la pandemia nos colocó nuestra vulnerabilidad frente a un espejo y nos obligó a hacer cosas y mirarlas de manera diferente. Reconocer capacidades disminuidas en muchos ámbitos, en el social,
en el sector salud, en los hospitales, en nuestros procesos, en nuestros esquemas mentales. Nos atenuó egos porque al no encontrar todas las respuestas requeridas, nos llamó a la atención a la humildad, incorporar un poco de humildad en todas nuestras formas y conductas humanas y a generar un estilo de supervivencia que para las personas que servimos a la población, pues son un desafío. Tenemos que encontrar mejores formas de responder a la población que necesita estar en salud. Ser vulnerable, tener COVID y estar hospitalizado es no saber la trayectoria que tomará la enfermedad, si será recuperado o no. Esto produce en los pacientes miedo a morir solo, y en la familia produce una gran ansiedad de no saber si será la última vez que verán a su ser amado. Por eso, ahora voy a compartir mi presentación. Y voy a tener el gusto de presentar un programa que nombramos Cerca de ti, porque eso es lo que queremos, estar cerca de la persona que es sujeto al cuidado y que es indivisible al entorno en que vive, afecta la trayectoria que pueda tener su conducta humana, su presencia en la propia familia. En TechSalud desarrollamos este programa con el propósito de generar una experiencia de cercanía entre la familia y el paciente, y este tiene un sentido humano. Enfocamos 4 objetivos específicamente: es tener informado de manera cotidiana al paciente durante la estancia en el hospital, acercarlo virtualmente, ya que él no puede, la familia no puede verificar la evolución de su paciente, su familiar enfermo, apoyarlo, si así lo desea, en algún acercamiento espiritual. La comunidad regia pues es una comunidad altamente religiosa y es la parte espiritual, forma parte de la dignidad humana. Y en dado caso, derivar a la familia a programas de apoyo emocional. Iniciamos con la terapia intensiva porque ahí estaban los pacientes que definitivamente no podían a tener ninguna comunicación ni acceso a la familia a ellos. No así en la hospitalización, que en general los pacientes pues portan un teléfono y pueden tener cierta libertad de comunicación. Quiero presentarle a este grupo de jóvenes. Maestra Leti, disculpe que la interrumpa. Sí. Estamos teniendo un problema técnico. Tiene que poner su presentación en modo de pantalla completa para poderla observar en la transmisión. ¿Así? Deja que me confirmen. Correcto. Correcto, ok. ¿Hasta dónde se quedaron? No habíamos visto, de hecho, nada de la presentación. Perfecto. Pero la estamos escuchando perfectamente. Entonces, estos serían los 4 objetivos. Y tengo el gusto de presentar a este grupo de jóvenes. Ella, Iris Garza, es la líder, y los 4 enfermeros son los responsables desde casa, debido a que tienen cierta condición de vulnerabilidad, pero tal vez por eso hace que su empatía tengan una apertura y disponibilidad para ayudar a toda la familia y todo el cariño que se requiere para hacer este tipo de intervenciones e intercambios humanos. Atrás de ellos, tras bambalinas, están todas las enfermeras, porque el origen de la información que compartimos con los familiares empieza desde el cuidado de la enfermera con el paciente al lado de su cama de manera permanente,
los registros que va generando, los consolida la responsable del turno de cada una de las áreas. Ocurre igual en el área de hospitalización. Y hay una supervisora que consolida toda la información y genera un reporte que va a este equipo de cerca de ti, esta información actualizada de cada uno de los pacientes. Los servicios que componen este programa, todo inicia en el ingreso, los enfermeros, al que le corresponda según el tipo de terapia, hace una llamada inicial con el responsable legal del paciente y nos ponemos de acuerdo para llamarlo a él o cederle el lugar a otra persona que nos diga. La idea es explicar en qué consisten los servicios. El primero tiene que ver con reportes de enfermería, los reportes diarios de cómo las enfermeras cuidamos durante las últimas 24 horas al paciente. Maestra Leti, disculpe que la interrumpa de nuevo. Solo para asegurarme, tuvimos que proyectar la presentación desde aquí, desde los organizadores, para asegurarnos que estamos avanzando conforme a su presentación. Nada más reiterar que está en la página de la plataforma, no directamente en su PowerPoint, sino desde la plataforma, para que nos pueda dar la señal de siguiente diapositiva cada vez que requiera cambiarlo. Bien, estoy ahorita en el servicio a la familia. Ok, excelente, gracias. Bien, entonces, en el tema de los reportes de enfermería, nosotros le decimos a los familiares que hubo una enfermera siempre a su lado, monitoreando la concentración de oxígeno, monitoreando sus signos vitales y que lo hemos encontrado estable, que durmió bien, que tiene una sonda por la cual se está alimentando y está tolerando bien, que lo estamos cambiando de posición para evitar que se lesione su piel, que estamos al tanto de cada minuto de lo que él necesita. Este tipo de información a la familia le da muchísima tranquilidad. Sin embargo, no es suficiente. Los familiares también requieren hablar con sus médicos y saber qué exámenes de laboratorio, cómo lo ve desde la perspectiva médica. Y bueno, pues estos enfermeros hacen enlaces con los médicos. Sin embargo, a veces los médicos hacen la comunicación sin hacer este puente y regresan a nosotros algunos de ellos para decir, comunícate con él para que lo ayudes porque acabo de dar malas noticias. Y entonces nosotros nos hacemos cargo de la comunicación con ellos para establecer algunas visitas espirituales para contactar a algún sacerdote, ministro o pastor. Generalmente son sacerdotes católicos. O algún enlace virtual donde conjugamos a toda la familia para que el paciente pueda ver a su familiar y viceversa. El apoyo emocional, tenemos una coordinación con la Escuela de Ciencias de la Salud, la Escuela de Psicología, en donde profesores y alumnos dan de manera gratuita apoyo emocional a las personas. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. Bien, están viendo en este cuadro, están ubicados a mano izquierda los servicios y de manera horizontal los servicios que damos, que acabo de explicar, y arriba las áreas de terapia intensiva y hospitalización. Hasta ahora hemos tenido 3.719 intervenciones de agosto a octubre y pues las áreas donde más tenemos un alto productividad tiene que ver con los reportes de enfermero, porque no depende de nadie más, sino de la voluntad y la disciplina de estas comunicaciones. Pero si se fijan, todos los apoyos espirituales tienen que ver justo con la conciencia de que pues, el familiar está más delicado.
Todo esto es un esfuerzo extraordinario, coordinado de una manera interdisciplinaria y que sería tan gentil de darme la siguiente. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver cómo es la cara no fría de los números. Esa es la cara humana de este programa. En todas las imágenes verán siempre pues a algunos de los enfermeros que están coordinando, enlazando a la familia, pero quiero hacer referencia de esta imagen al centro, en donde están una pareja y está Iris, la responsable de este programa, cómo está sonriendo. Y es que en este tiempo y a través de este programa nos hemos dado cuenta de la enorme cantidad de sentimientos maravillosos que afloran en las familias, desde el amor maravilloso como representa en esta imagen. Por favor, deme la siguiente imagen. Y también otro tipo de sentimientos, de conversaciones pendientes, de perdón, de muchas porras, muchos ánimos para que en cualquier circunstancia que se encuentre el paciente, la familia siempre espera a los pacientes. ¿Me da la siguiente, por favor? En una de todos los pacientes tienen un foquito para resguardar su privacidad. Sin embargo, en la segunda imagen, donde está el telefonito, fue muy interesante cómo fue esta familia enlazada de diferentes partes de diferentes partes. Y cuando ellos hablaban, el paciente intubado, que estaba intubado, abría los ojos y decía, sí, sí los estoy escuchando. Se han dado casos de la celebración de los pacientes que están en las terapias intensivas y que se acerca un gansito como representando un pastel para celebrar a los pacientes. La siguiente, por favor. Esta imagen representa el enorme agradecimiento que se desprende de haber sido atendido a una necesidad humana de saber cómo está la gente que yo quiero, cómo puedo agradecerte todo esto que me llenaste. Cuando me diste información, cómo llenaste mi corazón de entender que lo que más quiero está en sus manos. Lo que yo necesito es que ustedes cuiden mucho a mi familiar, y cuando esto ha ocurrido, los familiares se llenan de agradecimiento, y déjenme les comento que somos un grupo muy bendecido por los pacientes. Y sería tan gentil de dar la siguiente imagen. No solamente es el agradecimiento que envían, sino la visita que hacen los familiares. En este caso, en la primera imagen, pueden observar una visita de un familiar a Guadalupe, una de las enfermeras que fue personalmente a agradecer. Y nosotros tenemos de manera cotidiana una gran cantidad de cartas y detalles que los familiares, por el tema de agradecimiento, han hecho para los enfermeros. La siguiente, por favor. Nosotros empezamos con el programa Cerca de Ti en agosto, y en noviembre, el 1 de diciembre, vamos a empezar con la segunda etapa, donde nos vamos a expandir el área de hospitalización, incorporando evaluaciones de salud mental y evaluaciones neuropsiquiátricas. Ya está configurado un equipo. Esto lo hemos hecho en coordinación con el grupo médico
con un grupo de psicólogos y estamos listos para expandir, por un lado, los servicios que tenemos disponibles y por otro lado, agregando cubriendo una necesidad muy importante, ya que los pacientes que van de terapia intensiva a hospitalización y quienes han estado mucho tiempo sedados, pues a veces tienen delirium, tienen dificultad para reincorporarse otra vez, adaptarse a la esfera de tiempo-espacio. Y más adelante... Recordatorio de 1 minuto de tiempo. Sí. Nosotros tenemos pendiente la rehabilitación, tenemos pendiente y nos preocupa que los pacientes en casa necesitan rehabilitación pulmonar, músculo-esquelético, evaluación neuropsiquiátrica y en la familia una gran ayuda mental, de salud mental. La pandemia y la respuesta de las enfermeras ha generado un trabajo espectacular. Antes de que funcionen estos sistemas, hemos capacitado, nos hemos preparado, nos hemos reinventado. La última, por favor. Este es el rostro humano de las enfermeras, de los enfermeros, que antes de estar enfrente del paciente, ha habido una gran preparación, disposición y vocación para dar todo lo necesario para darle el mejor cuidado e integrar a la familia. Hoy es el Año Internacional de la Enfermera y tal vez la pandemia nos está ayudando a obligarnos a tener roles más importantes y de liderazgo como en un ambiente donde el enfoque de la medicina es más biologicista, pues este es un área donde las enfermeras hemos arribado y hemos complementado lo clínico con lo espiritual, con las conductas humanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Leticia Solís. Creo que no puede haber mejor apología para abrir el tema sobre el lado humano que esto que nos acaba de presentar. Y con el gran gusto y orgullo que significa que tantas personas conozcan esta grandiosa labor en estos momentos en donde el rol del profesional de enfermería se ha ensanchado más allá del que siempre ha sido, que es clave, para participar como intercesores, como apoyo, para sustituir de alguna manera ese contacto humano del que ahora se priva a los pacientes por la situación de pandemia. Entonces, de verdad que creo que en nombre de los presentes, felicitaciones y muchas gracias. Ha sido muy conmovedora esta presentación. Felicidades por este programa. Gracias. Continuamos ahora con la doctora Mariana Cordero Díaz. Cedo la palabra. Adelante con su presentación. Muchas gracias por la invitación al doctor Jorge Valdés y a toda la comunidad de la Escuela de Medicina de TecSalud y en particular un privilegio estar aquí con mis colegas en este panel. Le agradezco al equipo de apoyo que proyecte la presentación. Soy la doctora Mariana Cordero y en estos minutos el enfoque que quiero compartir con todos ustedes tiene que ver con ese lado humano, pero desde la perspectiva de nosotros como profesionales de la salud. Algo muy importante que hay que comprender es que hoy en día estamos no solamente ante el reto de la formación de nuevos profesionales de la salud, sino también ante nuestro desarrollo continuo. Y que el día de hoy, en la tendencia internacional y en el entorno de esta pandemia, se ha hecho más que evidente la relevancia de que el bienestar y el autocuidado son una competencia profesional para cada profesional de la salud, pero no solo eso, también son parte de una responsabilidad social profesional que incluye no solamente el colectivo de los profesionales de la salud, sino las instituciones y a los servicios de salud en los que laboramos. Esta fotografía la coloco aquí como referencia de algo muy importante. En esta poderosa imagen vemos a trabajadores y trabajadoras del equipo de salud del Hospital de Saint-Pierre en Bélgica, dando la espalda a la primera ministra cuando va realizando su llegada a este hospital en mayo pasado. Y tomo como punto de partida esta poderosa imagen porque me parece que representa
un punto en el tiempo único en este imborrable 2020 en el que los profesionales de la salud podemos evidenciar en el día a día los elementos cotidianos de esta práctica que hoy se ha caracterizado como heroica, pero que para todos y cada uno de nosotros es una práctica que está embebida en el día a día, ciertamente en circunstancias extraordinarias hoy, ciertamente con sistemas de salud, si no colapsados, muy cerca de estarlo o en esos límites de poder brindar ese acceso a la salud, y cómo no solamente nuestros actos profesionales en el ámbito de salud reflejan esa dimensión profesional y ética, sino también una dimensión social, humana y, si me lo permiten, yo diría hasta moral y política. Si me pasan la siguiente diapositiva, porque finalmente de lo que estamos hablando cuando hablamos del sentido humano de los profesionales de la salud es de su acción como seres humanos, dentro de un rol que es ser el profesional de la salud. Y me parece que algo muy importante que este 2020 ha traído ante la vista de la sociedad, porque insisto, me parece que desde dentro de nuestras profesiones hemos actuado bajo este paradigma no solo de altruismo, sino de primacía del bienestar hacia el paciente y de contribución en la responsabilidad social de la profesión para garantizar en la medida de lo posible el acceso a los servicios de salud y el derecho a la salud de la población. Y en este 2020, ese principio de justicia, que es precisamente esa contribución que cada uno de nosotros traemos con nuestra ética profesional en cada jornada, y cada jornada se convierte entonces en un acto, en una acción profesional, ética, social, moral y política, en el sentido de que estamos ejerciendo, insisto, una profesión que permite el acceso a los derechos humanos, en este caso el de la salud de otras personas. Y claro, esto implica en esa dimensión humana, en ese sentido humano, pues reconocernos como personas. Y en este esquema, lo que trato de transmitir es cómo el profesional de la salud, al igual que otros seres humanos, estamos no solamente en esa esfera profesional, es decir, no nos ponemos la bata, los médicos, las médicas, las enfermeras, los enfermeros, los técnicos, las técnicas, todos nuestros colegas en los servicios hospitalarios, no nos ponemos la bata o el uniforme y con eso nos transformamos en otro ser. Somos la misma persona que está expresando estas dimensiones en ese entorno correspondiente a un rol profesional. Pero también traemos esa dimensión personal, esa dimensión moral personal y ética personal. Estamos también ante la perspectiva de nuestra propia ética profesional y también de ese deber ser ciudadano o de esa connotación, significado, concepto que le demos al ser un ser social, que estamos ejerciendo además una profesión que tiene implicaciones en otros seres sociales, que contribuye a un sistema que impacta a otros seres humanos y que también tiene un marco normativo específico. Y con ello, y yo insistiría en que estamos hoy ante una gran oportunidad de que no solamente para nosotros mismos dentro de los equipos de salud y los sistemas de salud redimensionemos cada acto, por cotidiano que parezca, este impacto extraordinario que tiene, sino también comprender la relación compleja que hay entre los sistemas en los que nos estamos desarrollando. Y por eso quisiera compartir en la siguiente diapositiva cómo ante el panorama de hoy, y quiero volver a enfatizar, es que no es un panorama en el que estemos aplicando nuevos principios éticos, sino que los principios éticos de nuestra práctica profesional tienen hoy una experiencia y una expresión extraordinaria. Y pongo aquí algunos ejemplos de algunos principios que tienen que ver con esa pauta y con
con ese deber ser, ese ethos de nuestras profesiones, y hablo de todas las profesiones de la salud y de todos los profesionales que participan hoy en día en los sistemas de salud, nuestros colegas de administración, de mantenimiento, toda la logística que ha implicado este 2020, pero volvería al tema, es una logística que siempre ha estado ahí, siempre han estado ahí los ingenieros, ingenieros de mantenimiento, los biomédicos, los administradores son el espíritu, el alma que mueve a los hospitales junto con todos los equipos de salud. Y lo que quiero destacar aquí es que estamos entonces ante un entorno que nos da la posibilidad de expresar estos principios y ese sentido y deber humano en un contexto que vaya que es extraordinario y que vaya también que nos ha impulsado hacia expresar ese compromiso hacia estos principios éticos de manera extraordinaria. Y no quisiera dejar de mencionar, utilizando este apoyo visual, que esos principios también aplican para nosotros mismos. Que si hablamos de la autonomía y del derecho a la vida y a la salud de un paciente, también debemos, podemos, y ese es un nuevo paradigma, considerar que tenemos nosotros como profesionales de la salud también ese derecho, y de ahí se deriva el derecho a tener equipo de protección personal y a tener la infraestructura que nos permita poder brindar la atención en un entorno tan riesgoso como hoy a los pacientes y contribuir así a que los sistemas de salud cumplan con esa responsabilidad social de brindar ese acceso a la atención médica. Pero siempre yo insistiría en esa doble vía de comprender que el altruismo en el siglo XXI, en la época de la pandemia, quizás debemos de reconsiderar no que sea un autosacrificio, sino que pueda construirse en una nueva dimensión de un compromiso profesional con gran impacto social, en el que también podamos responsablemente exigir nuestros derechos a nuestro propio bienestar y a preservar nuestra propia vida. La siguiente, por favor. Y por ello quisiera también señalar que en este aspecto y sentido humano de la profesión y de los profesionales de la salud, si me ayudan desplegando la diapositiva, por favor. Vuelvo al ejemplo de que estamos desarrollándonos dentro de unos sistemas que están interconectados y con una interacción entre ellos. De acuerdo a esta propuesta, por ejemplo, de Hafferty y Castellani, el mismo profesionalismo, ese deber ser, ese actuar ético y que comprendería ese sentido humano y ese trato humano al paciente, y yo insistiría a nosotros mismos como profesionales de la salud, tiene momentos en los que tiene una expresión individual. Efectivamente, cuando estoy con el paciente, cómo me comunico, cómo hablo con él, con ella o como la persona se identifique, en ese micronivel. Pero también ese micronivel es cómo me relaciono con los equipos de salud, cómo comunico las necesidades, cómo nos coordinamos respecto a cómo realizar la distribución de tareas y los grandes retos que han tenido estos últimos meses. Y algo muy importante es que en ese micronivel que parecería que es nada más una interacción de uno a uno, existe ese elemento que nutre o impacta ese nivel intermedio, ese mesonivel en el que ya se va estructurando esa red de relaciones, de conexiones entre nosotros mismos y los sistemas en los que estamos, y que también le va dando forma al ethos de las instituciones en las que estamos, de los hospitales en los que estamos. Las instituciones tienen vida y esa vida se la damos todos y cada uno de nosotros. Y no solo esto, sino que eso impacta en un macronivel, que es ese nivel de la profesión y de las profesiones de la salud. Piensa en este año 2020, en dónde está el concepto hoy, en qué nivel está el concepto que tiene la sociedad del personal de salud. Los categorizan muy honrada y merecidamente como héroes, y yo solo quiero agregar, han sido esos héroes desde antes del 2020. Desde que cada día antes del 2020 han acudido a un centro de atención médica y han contribuido para que ese derecho a la salud se cristalice. Y
con esto quiero enfatizar cómo esa percepción de la profesión por la sociedad pues también va de la mano de cómo vamos nosotros realizando esta contribución a la sociedad y cómo vamos transmitiendo la prioridad del bienestar no solo de los pacientes, sino que yo aquí agregaría desde el nuevo paradigma contemporáneo de nuestro propio bienestar. Si me pasan la siguiente, por favor. Esto, algo muy importante que tenemos que comprender es que el sentido humano de nuestra profesión contempla, y vamos a desplegar el resto de la diapositiva, por favor, y para que podamos mostrar la siguiente pantalla, si son tan amables. Uno más, gracias. La perspectiva actual hoy en día es que para poder construir un entorno en el que podamos desarrollarnos como profesionales de la salud con el derecho que tenemos a ejercer una profesión sin que nuestro propio bienestar vaya de por medio. Y aquí yo insistiría mucho en el fenómeno del desgaste profesional, del síndrome de desgaste profesional y en las iniciativas internacionales que en los últimos años han surgido para que abordemos esta problemática desde las dos dimensiones que tiene. La siguiente, por favor. Y son las dos dimensiones, tanto por el ámbito, el ambiente, el sistema de salud, qué elementos o factores tiene para procurar ese bienestar, esa práctica profesional en las mejores condiciones, pero también es cierto, están estos elementos individuales de cada uno de nosotros, la resiliencia y cómo vamos gestionando y desarrollando esos recursos personales para como seres humanos reconocer nuestras propias fortalezas, pero también como agentes en un sistema de salud, reconocer las vulnerabilidades a las que estamos sujetos y poder tanto exigir nuestros derechos como contribuir a la transformación de esos factores ambientales que pudieran estar contribuyendo a ese detrimento. Y ojo con esto, porque hablaba yo de una reconceptualización del altruismo. Sigo teniendo como primacía el bienestar del paciente, pero entiendo como científico que la evidencia arroja que mi bienestar impacta en la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Por lo tanto, es un altruismo en doble vía. También es poder considerar que mi bienestar es un factor para poder brindar esa primacía del bienestar al paciente y comprender que los entornos, los ambientes deben también de contribuir con esos factores. La siguiente, por favor. Algo muy importante, la siguiente, vamos a desplegar un par, es que el síndrome de desgaste profesional no solo nos afecta en una esfera profesional, sino también en una esfera personal. Y les pido si me despliegan la siguiente, tiene varias animaciones y les pido si lo pueden ir desplegando. Solo lo que quiero comentar es que afortunadamente hoy tenemos grandes elementos de investigación que nos van mostrando cómo podemos ir fortaleciendo esos ambientes para contrarrestar este ambiente y sobre todo también la siguiente, el poder contribuir al desarrollo de nuevos profesionales de la salud en quienes una reforma curricular nos permite incluir estos elementos como competencias profesionales, insisto, no solo el autocuidado, sino el bienestar y la formación de la identidad profesional. Si me despliegan la siguiente, también tiene animación. Esto tiene que hacerse en todas las esferas, desde los niveles de pregrado hasta los de educación continua, la siguiente, y debe de incluirse desde un desarrollo curricular, no solo en lo formal, sino también en lo informal y lo oculto. La siguiente, por favor. Esto nos puede llevar, según las propuestas académicas y en pedagogía y en educación médica actuales, no solamente a un nivel de competencia del que hace, del que sabe hacer algo, sino también del que lo interioriza y por lo tanto tiene ese elemento de identidad profesional. Algo muy importante, la siguiente, es que tengamos estructura dentro de nuestros programas e instituciones. Y dentro del nuestro, hemos diseñado un programa de bienestar para médicos residentes. Y debo decirlo, no es fácil trabajar en estas áreas y con eso voy cerrando, porque no se puede imponer la identidad profesional, el profesionalismo, el bienestar y el autocuidado. Debemos de entender que esto es un nuevo reto y un nuevo paradigma de que sea el desarrollo de competencias el que nos permita ir desarrollando
estos elementos en los futuros profesionales de la salud. La siguiente, y cerraría con el gran reto que tenemos hoy en día ante esta pandemia, los grandes aprendizajes que nos ha dejado, sobre todo el que tiene que ver con este aspecto de que se nos reconozca como héroes ante una actividad que muestra nuestro compromiso y responsabilidad social, pero también una situación que nos pone de frente con nuestra propia vulnerabilidad. La siguiente, cerraría con lo siguiente, algo muy importante de reconocer de esta vulnerabilidad, en palabras del poeta Octavio Paz, es reconocer que tenemos tanto en común con los pacientes como seres humanos y que también compartimos con ellos no solamente esta vulnerabilidad ante la muerte en un entorno de pandemia, sino también ese olvidado asombro de estar vivos. Lo fundamental del sentido humano en las profesiones y en los profesionales de la salud es comprender que somos seres humanos y que somos sujetos de derechos humanos y que estos derechos incluyen nuestro bienestar personal y el derecho a ejercer una profesión, una vocación en las mejores condiciones posibles. Debemos decir, nadie ha sido profesional de la salud en el entorno de una pandemia, nadie de nosotros. Hoy vivimos una situación extraordinaria. Hoy vivimos también una situación de vulnerabilidad muy particular. Y debemos decirlo, los médicos residentes y los estudiantes de medicina están en una situación de mayor vulnerabilidad. No porque sean más débiles, sino porque están en una relación de subordinación académica y de entrenamiento, e inclusive de los residentes de una subordinación laboral. Recordemos que esta vulnerabilidad nos implica mayor responsabilidad para los líderes que estamos a cargo de ellos. Los residentes médicos y médicas han dejado claro en este imborrable 2020 que son los más resilientes, los más valientes y comprometidos que hemos podido esperar, y seremos todos nosotros juzgados por cómo los protegemos. Los médicos en formación, los profesionales de la salud en formación y todo el equipo en salud hoy son el presente de los sistemas de salud, pero también recordemos que quienes están en esos periodos de entrenamiento son el futuro y la esperanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mariana Cordero Díaz, por esta presentación tan conmovedora y tan estimulante. Gracias porque estas reflexiones nos ayudan a seguir pensando y repensando cómo estas premisas de siempre que estamos acostumbrados a repetirnos en el discurso tienen todo un trasfondo analítico y conceptual, que también representa el liderazgo desde la perspectiva académica, de empezar a apuntalar cómo estos conceptos se tienen que repensar para hacerlos precisamente actuales y para pensarlos en términos de todas estas novedades y todos estos cambios que retan y desafían a lo mejor modelos previos que no habíamos cuestionado. Y tan interesante entender también desde esta perspectiva de liderazgo cómo estas acciones individuales en lo micro se van entretejiendo con los otros niveles y que implican esa dialéctica siempre del deber representado frente al paciente, pero también con nosotros mismos. Muchísimas gracias, doctora Mariana Cordero. Y le cedo la palabra a nuestra tercer ponente, el doctor Pablo Ayala. 15 minutos, le escuchamos con atención. Muchas gracias Pilar y sobre todo gracias al comité organizador por darme la oportunidad de compartir este espacio pues, con colegas con trayectorias y puntos de vista tan interesantes. La verdad es que, como decías hace un momento, Pilar, me resultó conmovedora la exposición anterior y también la primera muy interesante. Bien, pues yo dividiré mi participación en tres partes. Durante la primera voy a echar mano de una noción desde la que Zygmunt Bauman articuló un análisis profundo de las causas que vuelven líquidos algunos de los principales referentes éticos de la sociedad, algunos de los valores de la sociedad, y que él llamó ceguera moral. En la segunda parte voy a tocar brevemente cómo esa ceguera puede ser entendida como una debilidad moral que se ve claramente reflejada en parte del personal que atiende a pacientes en hospitales COVID
y que Charles Figley le llama fatiga de la compasión y que de una u otra manera Mariana hace un momento tocó. Y voy a cerrar en un tercer momento con un par de ideas relacionadas pues con el manejo de esta debilidad. Quisiera yo comenzar recordando el mensaje que la semana pasada dio la Secretaría de Salud respecto al número de muertos que ha dejado el COVID en México. Tras 173 días de vivir esta nueva o vivir en esta nueva normalidad, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, palabras más, palabras menos, dijo lo siguiente, y voy a citarlo para no equivocarme. Dijo, hoy tenemos las 100,000 personas que han perdido la vida por COVID-19. Es una cantidad inusual. No pensamos en una enfermedad aguda que pudiera afectar la vida de tantas personas, pero cuando vemos en perspectiva, con las causas de muerte que desde hace más de 15 días han estado dominadas por las enfermedades crónicas no transmitibles, es una cantidad inusual. La declaración trajo a mi mente el título de uno de los últimos libros que publicó Zygmunt Bauman, que se llama Ceguera Moral, la pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida. Lo señalo porque la declaración del doctor López-Gatell me sonó a la del prologuista de este libro de Bauman, porque su explicación proyecta muchos de los males morales que aquejan a nuestra sociedad. Ciertamente, ni el libro de Bauman ni la degradación moral de la sociedad son fáciles de explicar en estos minutos de los que dispongo. De ahí que voy a abordarlos para entenderlos desde una perspectiva humanística. Voy a tratar de hacer un poco de memoria aquí con ustedes. Si hacemos una revisión de la estadística de los muertos por COVID-19, pues nos vamos a dar cuenta que la enfermedad no es tan democrática como se decía en sus inicios. Recordarán ustedes que se habló mucho de que esta pescaba por igual a ricos y pobres, a viejos y a jóvenes, y sin embargo, la tasa de mortalidad es mucho más alta entre los sectores económicamente desfavorecidos. Ahora, no quiero decir que el SARS-CoV-2 sea un virus de pobres, como pudiéramos etiquetar a la malaria, por ejemplo. Lo que trato de señalar es que el COVID-19 ha venido impactando de un modo más rudo a la población que no tiene los recursos económicos para tratarse a tiempo sin escatimar en medicamentos, tratamientos e incluso también en hospitalizaciones. Por eso decir que 100,000 muertes es una cantidad inusual, que de hecho ayer se reportaron 102,000, pues resulta ser una abstracción que se desprende de eso que Bauman llama ceguera moral y que hace un momento también se hacía referencia o Leticia hacía referencia en su participación. Ahora, al igual que la cifra numérica, el término deceso resulta ser una abstracción porque no refiere a una persona concreta, a una historia de vida o a un recorrido vital. Deceso no da cuenta de ninguno de los logros, de los fracasos, de los miedos, de las alegrías, de las creencias, de las inseguridades o de las aspiraciones que forjan el acontecer y el sentido de nuestras vidas. Saber que el COVID-19 provocó 102,000 muertes es lo mismo que no saber nada, porque siendo honestos, no sabemos nada de esas muertes que antes de ser estadística fueron unas vidas únicas, irrepetibles, y ahora son pues vidas truncadas de modo irreparable. Y en esto se encuentra, creo yo, el quid de la cuestión. Ya nos acostumbramos a escuchar datos, cifras, abstracciones que no nos permiten comprender la magnitud del drama que estamos viviendo. Por ejemplo, al presidente de la República se le pregunta sobre la pandemia y lo que él ha venido contestando durante los últimos casi 3 meses es, así dice él, ya pasó lo peor, ya nos estamos recuperando. Otra variante de esta misma respuesta es, ya pasó lo peor, funcionó la estrategia. Y aquí yo me pregunto, ¿cómo es posible que materialicemos las palabras pasó o peor o funcionó o incluso la palabra estrategia
¿verdad? ¿Qué materializa la certeza de que lo peor ya pasó? Aquí la pregunta es, u otra de las preguntas es, si acaso ya se frenó entonces el número de muertes, pudiéramos hablar como está hablando el presidente, o ya podemos salir a las calles sin miedo a ser contagiados. Es posible retomar, también me pregunto, la cotidianidad de nuestros empleos, de las clases en las aulas y de la dinámica familiar que teníamos hasta hace poco. Y aquí ya pues llegamos al último punto de la fase final de la estrategia, pareciera, ¿no? Con lo que pregunto, con lo que dice o afirma el presidente. Y entonces aquí también eso nos lleva a preguntarnos dónde están esos datos que nos permiten saber que en verdad ahora sí ya estamos en la última etapa. Entonces, dada la gravedad del escenario en que nos encontramos, los dichos del presidente y también del doctor López-Gatell, pues en ocasiones parecieran ser abstracciones de un tono perverso, porque enmascaran una fatídica realidad. Decir lo peor ya pasó no es lo mismo que decir los muertos por la pandemia desde hace 2 meses, por ejemplo, no caben en las butacas del Estadio Jalisco o del BBVA o del Cuauhtémoc de Puebla. O decir, por ejemplo, cuando definitivamente acabe ya la curva y se manejen los números reales, pues va a ser posible llenar 4 estadios Azteca o 5 estadios de los Pumas, donde caben 87,000 y 72,000 espectadores respectivamente. Esto es pasar de la abstracción a la concreción. Y aquí, como resulta evidente, pues la ceguera no nos permite ver lo que se encuentra frente a nosotros. En este caso, el dolor que viven las personas concretas que están agonizando por la enfermedad o incluso sus familiares. Y aquí, justamente, esto podemos entenderlo pues como el extravío de la sensibilidad moral. Eso es justo lo que provoca el fenómeno que Figli denominó la fatiga de la compasión, la cual, como cualquier otra forma de fatiga, pues reduce nuestra capacidad o nuestro interés en soportar el sufrimiento de los demás. La aparición de este síndrome, ya lo decía Mariana hace un momento, no es producto de la espontaneidad, más bien es el sedimento del caldo de cultivo emocional que dejan las horas largas en contacto con aquellos que sufren las consecuencias de eventos traumáticos. La atención a los enfermos graves y los moribundos de la pandemia ha sido un evento traumático. Traumático porque se lucha con uñas y dientes para preservar la vida del paciente, pero al mismo tiempo se lucha contra el miedo a ser contagiado o a contagiar a la propia familia. Sobre este hecho, Campos Méndez, un investigador del área del trabajo social, dice que la fatiga de la compasión se manifiesta en 5 dimensiones, ¿no? Que afectan tanto la vida personal como la vida profesional. La primera son las reacciones de carácter somático, y ahí vamos a encontrar pues el agotamiento, la falta de energía, el insomnio, el dolor de cabeza, etc. El segundo son las reacciones de carácter relacional, es decir, la insensibilidad, la indiferencia, la incapacidad para paliar el dolor. Luego están, en un tercer lugar, las reacciones de carácter emocional, es decir, la pérdida de entusiasmo, la apatía, la ira, etc. El cuarto es las reacciones de carácter espiritual, ¿no? La falta de conciencia espiritual o el desinterés, por ejemplo, por la introspección, la merma en el discernimiento o la aparición de juicios empobrecidos y un largo etcétera también que se asocia a esta dimensión de lo espiritual. Y en quinto lugar tenemos las reacciones de carácter cognitivo, ¿no? Que son pues, el aburrimiento, el desinterés, la incapacidad para concentrarse y un largo etcétera. Aquí mi hipótesis es que además del trabajo ininterrumpido de los últimos 8 meses, la agudización de estas reacciones también tiene que ver con la apatía e irresponsabilidad ciudadana y, como aparecía en la primera foto que nos mostraba Mariana, gubernamental, ¿no? De ahí que no resulte extraño que un médico se pregunte, pues yo, ¿por qué debo sentir compasión por alguien que está desinteresado en lo que a mí me suceda? Ahora, llegados a este punto, la pregunta es, ¿cómo darle vuelta a esto que de debilidad moral resulta ser o pasa a ser un síndrome psicomoral que está inhibiendo pues muchas de las competencias profesionales del profesional y el personal médico que atiende a los pacientes con COVID?
Ahora, dado que el fenómeno está haciéndose presente, las investigaciones sobre los efectos del fenómeno en los médicos que atiende esta población apenas están desplegándose, hablando de COVID, podemos en este momento entonces apuntar de manera heurística para darnos unas pistas, pues algunas propuestas de acción que no tienen, por supuesto, un carácter definitivo hasta que no hayamos obtenido pues datos más confiables derivados de la investigación. De entrada, pues pudiéramos apuntar dos que me parecen a mí urgentes. La primera es recuperar el centro, la cordura moral, el quicio moral, como diría José Luis Aranguren, ¿no? El quicio moral. Para lograr esto ahora debemos asegurar pues, que la dinámica de atención en la que se desempeñan los médicos internistas, residentes y enfermeros, pues parta de una lógica sistémica del cuidado, ¿no? En donde podamos hablar de cuidado de sí para poder hablar del cuidado del otro. Y esto en lo práctico se debería traducir en las jornadas de trabajo, pues que no destruyan la salud física y mental de del personal sanitario, las condiciones también de seguridad adecuadas, más garantías laborales y un largo etcétera, pues que no puedo describir ahorita por cuestiones de tiempo. La otra cuestión es pensar en las estrategias para reactivar las competencias profesionales asociadas a la compasión. Y aquí podemos encontrar pues prácticas empáticas que permitan al personal sanitario volverse a poner en el lugar de los pacientes, no solo para redimensionar su situación, sino para identificar también el impacto que provoca en ellos su propia fatiga de la compasión. Y esta facultad que es una potencialidad fantástica de la empatía, pues resulta clave en estos momentos porque nos posibilita recuperar el terreno perdido en la aplicación asistemática en ocasiones de los principios de la bioética. Y un ejemplo muy claro de ello lo tenemos en la guía bioética que publicó el Consejo de Salud, pues donde ahí se dice explícitamente y se solicita pues poner en suspenso dichos principios para dar paso a la justicia social. Una justicia que, por cierto, pues se entiende solo en función de las posibilidades que otorga la vida por realizar, que se encuentra en potencia en la juventud. Bueno, pues por el momento es todo de mi parte. Muchísimas gracias, doctor Pablo Ayala, por tan provocadora reflexión, que sin duda sigue al hilo de las dos primeras ponencias que escuchamos, pero que ahora incorpora también esta faceta como individuos, es decir, no tanto pensándonos ahí en el protagonismo de ser paciente o de ser profesional, sino también desde nuestra faceta ciudadana, desde esta perspectiva crítica que cabe cuestionar, desde estas abstracciones que cabe también desafiar y desde, obviamente, al final, de buenas, este rayito de esperanza de cómo, qué estrategias utilizar para recuperar y fortalecer la sensibilidad moral, la empatía y la compasión, que sin duda son los insumos que también se han visto en escasez. Muchísimas gracias por estas aportaciones. Y finalmente presento a nuestro cuarto invitado de este panel, al doctor Michel Fernando Martínez. Le escuchamos con atención. Gracias. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, pues siguiendo en el eje de enfocándonos en el lado humano, voy a comentar un poco la perspectiva de cómo hemos visto desde la trinchera el estar con pacientes COVID dentro de un área destinada al 100% al manejo de pacientes con COVID-19. A 8 meses de pandemia, pues al inicio todos listos, todos preparados, dispuestos a dar lo mejor y no teníamos idea de la magnitud de lo que iba a ser este problema. Desde arriba se nos manifestaba que no iba a pasar más allá de 6,000 muertos asociados a COVID-19. Y bueno, la realidad es otra. Así andamos, a gatas a veces, utilizando y apoyándonos de lo que sea para seguir de pie. Y lo que preocupa es la situación, que lejos de mejorar, tenemos una perspectiva muy sombría de lo que viene a continuación. También preocupa que Latinoamérica es el
una quinta parte de las defunciones diarias a nivel mundial. Todas ocurren en Latinoamérica. Y si ven, la franja que corresponde a México, solamente estamos por debajo de Brasil. Hoy en otro diario se habla que México ocupa el lugar 53 de 53 naciones para estar combatiendo COVID. Y esto va desde el número de pruebas que hacemos, del número de camas que se destinan, la mortalidad y letalidad asociadas a este patógeno. Y bueno, hemos visto de forma global que realmente no tuvimos una curva y la meseta fue una meseta muy arriba comparado con otros países como Corea del Sur, Taiwán, entre otras naciones. Y lo que vemos y lo que preocupa es esta brecha tan grande entre el número de enfermedades respiratorias con el número de casos confirmados. ¿Por qué? Porque mucho de lo que está en esta franja corresponden a pacientes COVID-19 no diagnosticados por el bajo número de pruebas. Y bueno, con respecto al pico máximo del que fue el 20 de julio, 2.600 ingresos. Hoy más o menos rondamos en 2.000 ingresos, pero no hemos podido cortar siquiera la mitad. Esto para decir, estamos domando la curva, como se pregona en algunos foros. Y Nuevo León y Ciudad de México, pues a la par. En Nuevo León tuvimos un ascenso más postergado en relación a la Ciudad de México, pero vemos cómo se ha mantenido tanto el número de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias, así como las defunciones asociadas a enfermedades respiratorias. Y este es nuestro mundo, ese es el entorno al cual yo entro día a día desde finales de marzo, que decidimos designar algunas áreas del Hospital San José para el combate a COVID. Aquí podemos ver a muchos colegas, una colega, la doctora Teresa Ramírez, así estuvo trabajando. Una complicación que cualquiera de nosotros nos tomaríamos unos 5 días para descansar, pues ella no, tenía que ponerse los goggles sobre esta lesión en párpado y seguir trabajando. El agotamiento se hacía presente también. Esta fue una foto así espontánea de alguien que estaba a punto de salir de la área COVID y estaba esperando para poder desvestirse. Pero también hay momentos donde, a pesar de las circunstancias, nos damos el tiempo para tener momentos de felicidad, para a lo mejor ver agradecer que primeramente estemos vivos y sanos, y lo que nos sigue manteniendo en pie, la satisfacción de los pacientes. Pero todo tiene una cuota, todo tiene un peaje, y lo estamos viendo. Si de por sí el estrés físico, que se puede reflejar en insomnio, que se puede reflejar en una deshidratación por tantas horas de estar dentro de un traje que es incómodo, también tiene repercusiones a nivel mental. Y ese es un trabajo que llevamos a cabo en colaboración con Carlos Arnaut, así como el doctor Argenis López, en el cual vemos cómo estamos realmente mentalmente hablando. Por ejemplo, el 37.7% del personal tiene síntomas depresivos. El 52% tiene síntomas de ansiedad. El 54% algún grado de estrés. Y el insomnio es tan prevalente que el 54.8% del personal tiene algún grado de insomnio. Si vemos en números totales, el personal de enfermería es el que más estragos sufre. ¿Por qué? Porque son las que están ahí al pie del cañón 8 horas continuas enfrentando esta pandemia, estando con los pacientes. Los médicos vamos de área en área y a lo mejor en promedio estamos mucho menor tiempo que las enfermeras. Por eso mi agradecimiento hacia ellos. Pero también observar que los médicos residentes, que son menos personal en comparación con la enfermería, pero tienen mayor grado de síntomas depresivos. Se habla que hasta el 92% de los residentes presentaron síntomas depresivos, 80% ansiedad, 73% estrés y 84% síntomas de insomnio. También a ellos mi agradecimiento por hacer nuestra labor más fácil, por estar ahí manteniendo de pie a todo un hospital que está volcado a la atención de pacientes COVID-19. Gracias a ellos.
Y en lo personal, ahorita hablábamos de que la sociedad nos agradece etiquetándonos como héroes, mártires, pero ¿saben qué? Hay una persona a la que no le importa esto. Esta persona quiere un padre y creo que esta es la parte que más difícil me ha costado en la pandemia. Tener que limitar mi tiempo con mi hijo y vivir situaciones que no hubiese imaginado en ninguna otra circunstancia en mi vida previa. Y también lo están pagando ellos. ¿Por qué? Porque llevan clases a la distancia, porque están sufriendo mucho estrés, no pueden ir a ningún área, no pueden entrar a un centro comercial, no pueden ir al cine, no pueden ir es más, a muchos parques abiertos donde puede haber condiciones para asegurar, donde tal vez ellos son menos propensos a enfermarse y se ven limitados en sus acciones, y en cambio veo por el contrario que restaurantes y casinos están abiertos. Pero bueno, son cosas que tenemos que lidiar. Las reuniones en casa, en familia, son al exterior, por el miedo que tengo de poderles transmitir esta enfermedad. Volviendo a la institución, hablando de TechSalud, nos dimos a la tarea de reconvertir un hospital, algo que jamás nos hubiéramos imaginado. Decir, oye, este hospital va a ser exclusivo para pacientes COVID. En primera instancia nadie nos creía. Hubo muchas voces que decían, no, ¿para qué vamos a gastar tanto si jamás se va a llenar de puro paciente COVID? Y aún así acordamos dar la oportunidad y planear con tiempo. Yo creo que eso ha sido la clave del éxito logrado hasta este momento, poder llevar a cabo una reconversión hospitalaria de forma anticipada y no cuando el problema estuvo encima. Desde designar áreas de triage y el Hospital San José, que todos conocemos, en primera instancia, fuimos asignando áreas para la atención de pacientes COVID y nos fuimos dando cuenta que no era suficiente. Pero como había una planeación estratégica, pudimos abrir rápidamente nuevas áreas. Y en una primera fase, tener una capacidad de 115 pacientes COVID. Pero en una segunda fase, decidimos ir por más, asignando 35 camas más, que es lo que nos da nuestra cobertura de 150. Y me enorgullece decir que nunca dijimos no a atender un paciente, como a lo mejor en otros centros ha ocurrido. Nos dimos a la tarea de abrir áreas donde jamás pensábamos que podíamos tener pacientes, en lo que conseguíamos una habitación. La gente, el personal de urgencia, no me dejará mentir, estaba ahí teniendo cama tras cama, esperando y movilizando pacientes lo más rápido posible. A todos ellos, mi agradecimiento nuevamente. Y estas son las áreas, estas eran áreas destinadas a preoperatorio, los pacientes antes de pasar a quirófano o recuperándose de una cirugía, que estoy de acuerdo, no son áreas destinadas para la atención de un paciente crítico, pero que tuvimos que adaptarnos ante esta adversidad y designar estas áreas. Y por si fuera poco, tuvimos también el embate de situaciones externas a nosotros. Recordaremos el huracán Hanna en este verano, pues también nos pegó, se inundaron muchas áreas de la planta baja del Hospital San José. Tuvimos filtraciones, tuvimos que movilizar muchos pacientes y esto también nos trajo consecuencias en el manejo de nuestros pacientes COVID-19. Entonces, si COVID-19 yo lo pongo como un apocalipsis, también tuvimos que enfrentarnos a pseudomonas y lo seguimos haciendo. Acinetobacter, una de las bacterias más peligrosas a las cuales nos enfrentamos como gremio médico. Aspergilosis, debido a la movilización de pacientes, cambio de plafones, cambio de ductos y demás. Y es un patógeno que no nos hubiera gustado para nada tener y ser los primeros en reportar en este país, que se había tardado demasiado, pero que también pudimos identificar oportunamente e implementar medidas de aislamiento porque contamos con la tecnología, porque nos anticipamos a este problema. Y ahí estamos, luchando y no desistiendo. Y a pesar de todo esto, me enorgullece decir que estos son nuestros datos. Actualmente andamos en 149 pacientes hospitalizados,
42 de ellos en terapia intensiva, 104 en hospitalización y 3 en emergencia. De momento, llevamos al día de ayer 2,063 pacientes tratados en TechSalud, de los cuales desafortunadamente han fallecido 200. Con lo cual podemos decir que nuestra tasa de letalidad es de 9,6% y nuestra tasa de mortalidad de 10,44%. Estos números deben de enorgullecernos porque vamos a la vanguardia en este país, siendo que en otras instituciones equivale a un volado saber si vas a seguir con vida o no teniendo COVID-19. Y todo esto pues se resume al trabajo en equipo. Son muchas personas, muchos caracteres, mucho estrés el que está encima. Hemos discutido, hemos peleado, hemos estado en desacuerdo, pero lo que todos hemos coincidido, en lo que todos hemos estado de acuerdo, es que queremos salir adelante y no desistir. Y ahí estamos, en esta foto podemos ver a un colega, el doctor Álvaro Camero a la derecha, y el doctor Francisco Moreno, un excelente amigo y colega neumólogo, conviviendo hombro a hombro por la atención de los pacientes. Y así estamos desde marzo a la fecha, y puedo decir listos y preparados para lo que venga. Y pues finalizando, y para no quitar y robar mucho el tiempo, me gusta esta frase de uno de mis referentes históricos, Margaret Thatcher, o la Dama de Hierro, que gobernó el Reino Unido por 11 años, siendo una mujer, llevando a cabo la dirección de un país anteriormente dominado por hombres. Y puede que debas luchar una batalla más de una vez para poder ganarla. Así que si una vez caemos, hay que levantarnos, porque no se trata de no caer nunca, se trata de cada vez que caigamos, poder levantarnos una y otra vez. La persistencia conllevará a una mejor resistencia para poder vencer esto que nadie queríamos, pero que ni modo aquí está y tenemos que seguir adelante. Pues agradezco mucho su atención y pues estamos aquí a la orden para seguir de pie y seguir luchando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Michel Martínez. Y creo que en esta ocasión hablo particularmente, no solo por esta ponencia, sino por toda la labor que se ha hecho y de la que hemos visto una pequeña evidencia durante estos minutos. Gracias porque a través de estas lecciones, de alguna manera, compaginamos esta perspectiva de la dosis de realidad, ¿no? La dosis de realidad que tiene que ver con las cifras, que tiene que ver con los procesos, que tiene que ver con las dinámicas, pero a la vez empapados del lado humano, de entender con humildad el rol personal que tienen todos estos agentes en esta trinchera, ¿no? Gracias también por reconocer el papel del equipo y precisamente por encontrarse en esta posición de tanto liderazgo, en donde me imagino que la responsabilidad es abrumadora, reconocer el papel de los equipos, reconocer el papel y con mucho orgullo de la institución y de la responsabilidad que ha tomado el Tecnológico de Monterrey en esa congruencia de los valores, de hacer hasta lo imposible por atender de la mejor forma y apelando a la justicia a la mayor cantidad de pacientes posibles. Muchísimas gracias de nuevo, doctor Michel. Gracias. Y bueno, tenemos unos pocos minutos y me gustaría nada más lanzar una pregunta para quien quiera responder de nuestros 4 ponentes. Es decir, hemos visto una gala del lado humano en esta charla. Hemos visto al personal de enfermería, hemos visto la faceta de los residentes, de los estudiantes, de los profesionales de salud en su conjunto. Hemos visto, y parecería que eso no nos hace falta desde este nodo de la salud, de quienes se encargan de cuidar de la salud de la sociedad. ¿Habrá alguna forma de instilar o de tomar este liderazgo para procurar instilar este lado humano a la sociedad? ¿Cómo podríamos espejear esta humanidad que se vive desde el nodo de la salud para hacer un poco la rendición de cuentas o este contrato con la sociedad? No sé si alguien tenga alguna idea esperanzadora para
pues para imaginarnos estos próximos meses en esta situación tan difícil? Pues yo diría, a ver, no desistir sabiendo que estamos haciendo bien las cosas y que ya comenzamos a ver algo de luz en el camino. Las noticias recientes de estas vacunas que lucen prometedoras, pues es un respiro, o sea, la verdad desde el punto de vista médico, que tenemos que basarnos en la evidencia científica, nos da un respiro para poder seguir soportando lo social, lo emocional. Eh, ya veo una luz, o sea, una pequeña luz al final de este camino, que yo espero sea lo antes posible. Me voy a atrever a adelantarme, no sé si lo habían mencionado en alguna de las charlas previas, vamos a participar en un protocolo de vacunación para combatir esto de COVID-19 y es nuestra forma de aportar un granito para encontrar cuál sea la mejor solución para evitar esto. Porque estoy convencido desde médico que la mejor medicina es la preventiva, no la terapéutica. Hay que evitar los problemas dentro de la medida de lo posible y pues yo creo que hay que seguir codo a codo, paso a paso. Leti no me dejará mentir. Hay que estar adentro y yo agradezco desde arriba, desde la gestión del doctor Torremione, que ha sabido ser un líder, pero un líder con el ejemplo, porque le he visto ponerse el traje, así como Leti se lo ha puesto y ha entrado al área y nos ha ayudado a dar recorridos y ver qué es lo que está pasando, porque es muy fácil hablar desde fuera, pero los líderes con los cuales contamos nos han podido llevar de la mano, hombro a hombro, paso a paso, y eso enorgullece y eso convence de que vamos haciendo las cosas bien y que no hay que desistir. Muchas gracias, doctor Michel. No sé si alguien más tenga algún comentario. Sí, si me permiten, yo quisiera agregar a esta visión con la que coincido plenamente con el doctor Michel, la importancia del liderazgo, de un liderazgo activo y directo. Y también hablábamos de la responsabilidad social de la profesión, pero también existe una responsabilidad de la sociedad hacia la profesión, sobre todo en circunstancias tan extraordinarias como la actual, en la que este compromiso, esta vocación y responsabilidad de los profesionales de la salud, no solo de arriesgar su propia vida, sino de estos costos como los que nos compartía la licenciada Leticia y el doctor Michel, de poder estar en un entorno familiar, personal, también comprometido ante ese sentido del deber y la vocación de poder estar dentro de estos entornos de salud. Y yo con ello quisiera enfatizar la responsabilidad también moral e inclusive humana de toda la sociedad civil, los que no son profesionales de la salud, para poder contribuir portando una mascarilla es hoy un acto heroico para todos nosotros como sociedad y en particular para todos y cada uno de nuestros colegas que están dentro de los ámbitos de atención a la salud. Tal vez yo agregaría que desde la célula más importante, la célula social, ahí adentro en la familia, es muy importante conversar, reflexionar de todo lo que está pasando, de dejarse oír entre la familia, las cosas que tendrán que modificar. Yo sí creo en que lo que nos está pasando nos está configurando como proceso de manera diferente. Tal vez lo que explicaba la doctora Kubler-Ross en el caso de otras enfermedades que se van dando y que hay un proceso para comprender todo el proceso de pérdidas. En el caso del COVID no, es rápido y ancla la esperanza y
y el miedo como para desarrollar este proceso, pero la gente tiene que hablar más en casa, parafrasear más las cosas, escucharse a sí mismo. Y si bien, como dice el doctor Michel, hay una luz, no sabemos cuándo nos vaya a alumbrar. Pero mientras tanto, yo sí creo que la reflexión en casa, en la célula social, es donde tiene que venir esa reinvención futura para el nuevo orden. Yo quisiera agregar algo a lo que se señala. También siguiendo el hilo de lo que decía Michel, es en términos de la prevención. Creo que la tarea pendiente y creo que quien trae una gran tarea pendiente es la ciudadanía en términos de prevención. Y ahí es donde el contrato social podría terminar de amarrarse. Necesitamos también que la sociedad se haga responsable de sus propios actos, se haga cargo de los efectos de sus decisiones, porque cada salida irresponsable al contacto con los demás pone en riesgo la vida no solamente de ellos y de sus familias, sino del personal sanitario. Y una cosa es que entendamos el deber de curar y el deber de cuidar, y otra cosa es que forcemos a las personas a situaciones que son innecesarias, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante porque creo que hay una diferencia muy grande, y como lo decía Michel hace un momento, entre un héroe y un mártir. Creo que la sociedad, en ocasiones, escudándose en esa figura del héroe, no se da cuenta que está martirizando gente. Y creo que ahí también, en la campaña de vacunación, tenemos que agregar una tarea muy grande en la campaña educativa de la gente, y que todo el mundo entienda cuál es el rol que le toca en esta pandemia y que lo cumpla, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por estos apuntes finales que finalmente nos dan este cierre. Y pues solamente recordar de esta gala que vimos a partir del lado humano, el liderazgo a través de la educación, el liderazgo a través de estas nuevas perspectivas académicas, conceptuales, que nos ayudan a analizar estas premisas desde otra perspectiva. El liderazgo a partir de, pues, ser también líderes de opinión que ayudan a que la sociedad continúe repensando estos temas. Y sin duda, el liderazgo a partir de la gestión, pero también de la atención directa a nuestros pacientes a partir de todos los profesionales de la salud. Así es que muchas gracias. Ha sido un honor formar parte de este eje. Muchas gracias a nuestros ponentes y gracias a nuestros invitados por su escucha. Agradecemos a los ponentes del eje 4, así como lo dijo la doctora Pili González, a la maestra Solís, doctora Cordero, doctora Ayala, doctor Michel, por su interesante y maravillosa intervención y sensibilización por el ser humano. Agradecemos también a la doctora Pilar González Amarante por su participación como moderadora. Les haremos llegar un reconocimiento virtual por su invaluable participación. Enseguida, le quiero ceder la palabra al doctor Jorge Eugenio Valdés García, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud del Tecnológico de Monterrey, para que nos dirija un mensaje. Adelante, doctor Valdés. Muchas gracias, licenciada Margarita. Bueno, han sido 2 días muy intensos. Yo me congratulo y congratulo a los demás porque, pudimos llevar a cabo este ya tradicional evento del Foro Internacional de Liderazgo en Salud. Decía, 2 días de intenso aprendizaje, de mucha experiencia compartida. Eso creo que es muy valioso. Nos quedamos con grandes conceptos, tanto el día de ayer como el día de hoy. Y es que el liderazgo en salud es un liderazgo muy especial. Es un liderazgo que toca las fibras de lo más íntimo del ser humano, lo más valioso, que es la presencia misma del ser humano sobre la tierra. De ahí que vale la pena abonar en estos temas de liderazgo. Creo que es parte del compromiso social que tenemos como institución educativa. Y lo hemos tratado en estos 4 ejes que tratan, como bien cerraba ahorita la doctora González,
atendiendo a varios ejes donde ejercemos este liderazgo. Sin embargo, y haciendo eco a este último panel y cerrando, es un liderazgo que tiene que ver con lo humano, la primera preocupación. Y esto nos obliga a tener este sentido de mucho más trascendencia, de mucho más responsabilidad. Creo que todos los que estamos involucrados en el ámbito de la salud, en cualquiera de sus actividades, debemos asumirnos como líderes, como constructores de una nueva realidad, una nueva perspectiva. No dejaré de repetir que nuestros tiempos son tiempos interesantes. Hoy vivimos tiempos no muy afortunados, más bien asiagos con esto de la pandemia, pero son tiempos en los que el liderazgo tiene que emerger. Hay crisis de liderazgo, sí. Creo que es el momento de los que estamos en salud, tengamos una voz mucho más activa, mucho más empoderada para cambiar esta realidad. No ser solo víctima de las circunstancias y las decisiones de otros. Está en nosotros, con esa confianza depositada por la sociedad a través, lo bien expresaba el doctor Ayala, este contrato social. No me resta más que agradecer a todos los panelistas, a todos nuestros coordinadores que han hecho una labor soberbia, excepcionalmente buena, disfrutable, en ese sentido, a todo el equipo técnico que ha estado detrás, pero sobre todo a todos los que nos han acompañado como público, que son la razón de haber hecho este evento. Muchísimas gracias y con esto concluimos estos trabajos de esta quinta emisión del Foro Internacional de Liderazgo en Salud. Los esperamos el próximo año. Gracias. Agradecemos. Muchas gracias, doctor Valdés, por su mensaje y por la invitación hacia el próximo año. Bueno, así es como llegamos al final del segundo día del Foro Internacional de Liderazgo en Salud, FILS 2020, transformándonos hacia la nueva normalidad. En nombre de TecSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey, agradecemos a todos su presencia, así como también a los medios de comunicación que hoy nos acompañaron. Esperamos que los ejes de ambos días hayan sido de su agrado y de gran apoyo para transferir a sus áreas de salud. Trabajemos en equipo por un México mejor y por un mundo mejor. En días próximos recibirán un correo con las transmisiones, por si no tuvieron oportunidad de ver todas las participaciones, puedan tener acceso a ellas. Que pasen ustedes muy buenas tardes. COVID nos agarró con los dedos en la puerta en diciembre del 2019. Nosotros estábamos viendo la evolución de la pandemia de Asia a Europa. Más de 1000 diarios en España, en Italia. Iba a ser inevitable que viniera a México. Teníamos que suspender las clases presenciales. Fuimos hasta criticados por exagerados. TecSalud es todo un conjunto de entidades que integran la Escuela de Medicina, los hospitales de TecSalud y la Fundación. Cumple con una función social muy importante. Hicimos una planeación conjunta de la reconversión hospitalaria. Pudimos unir esfuerzos con una campaña muy grande del Tecnológico de Monterrey, Unidos Podemos. Tiene dos divisiones, una que es Unidos por tu Educación y otra que se llama Unidos por tu Salud. Nos dimos cuenta que necesitábamos contratar aproximadamente 130 posiciones. Y poco a poco empezamos a contratar más médicos y más médicos. Nos dieran como talleres de cómo vestirnos. Estuvimos fortaleciendo a la parte emocional, a la parte espiritual, a la fuerza, a la voluntad, a la valentía. Prácticamente hicimos que una torre fuera de pura terapia intensiva para fines prácticos. Yo nunca me imaginé un San José con 17 pacientes esperando en emergencias, ¿no? Y con filas de ambulancias esperando para poder entrar a urgencias. Cuando tienes un problema de alta ocupación, te interesa no sacrificar la calidad, eso es lo más importante. Invertimos en unas casetas de toma de muestras. Más del 90% sobrevive y eso es una cifra muy, muy importante. TecSalud en términos generales es uno antes y después de la pandemia. La sociedad realmente se volcó a ayudarnos. Siempre existe la posibilidad de salir adelante con la ayuda de la gente. Pero hay que hacer el bien sin pensar a quién y sin pensar tampoco en la recompensa que eso te va a traer.